Hace unos días se acaba de dar a conocer el ganador del Premio Bellas Artes de Crónica Carlos Montemayor 2022. Se llama el libro Los pescadores de la isla El Muerto y el autor es el tijuanense, el periodista Omar Millán, con quien ya hemos platicado en otros proyectos, pero ahora nos da mucho gusto hablar de este premio de Crónica Carlos Montemayor. Omar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Jaime. Muy bien. Felicitaciones antes que nada y me da mucho gusto volver a platicar contigo a propósito de otro proyecto. Hemos hablado de Así boxeo, es. hemos hablado de cocina, hemos hablado de varios temas y eso me gusta mucho, que no te encasillas, no te quedas en una zona de confort. Pues es lo que hacemos los periodistas, ¿no? Buscar buenas historias. En mi caso es lo que he intentado, buscar buenos temas. Tengo mucho tiempo que no reporteo nota diaria. Lo que hago es trabajo un tema que creo que pueda ser de largo aliento, que pueda ser sobre todo una buena historia. Y pues eso es lo que he trabajado de boxeadores, de cocineros, de la guerra contra el narco y de pescadores, ¿no? Me interesa mucho cómo te organizas, porque ya no eres el periodista de nota diaria que tiene un horario, eres profesor y tienes temas diversos. La última vez te entrevisté por un documental sobre boxeo. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo es tu respiración periodística? Pues un tema, fíjate, es curioso, pero un tema me ha llevado al otro. Y desde la primera publicación de la fábrica de boxeadores en Tijuana, que fue hace justamente 10 años, en el 2012, ese tema me llevó al de viajes al este de la ciudad, que yo en ese tiempo todavía estaba trabajando para la agencia AP y como freelancer y también para el San Diego Union Tribune. Entonces, trabajando el tema de los boxeadores, estaba paralelamente trabajando el tema de migración, el tema del narco. Era entre el 2008, 2009, 2010, tú recordarás todo esto de, bueno, que sigue, ¿no? En la ciudad tan terrible de la guerra contra el narco. Y terminaba un tema y como muchos periodistas no estamos como en dos, tres temas a la vez y lo vamos avanzando poco a poco. Y así me ha mantenido en los últimos 10 años de estar avanzando en los proyectos, ahora sí que los fines de semana, el tiempo libre entre semana, las vacaciones, trabajar esos temas avanzándole. Y he tenido la suerte de algunos de los temas que también había pensado que era un tema de migración, trabajarlo para Gato Pardo, tener estos filtros con editores que también me guiaron para decir, bueno, esto puede dar más, esto más que un artículo de revista o para un artículo para un periódico de 1500 palabras o 300 palabras o ya de 3500 palabras, que es más o menos lo que nos piden en Gato Pardo. Decir, bueno, aquí hay más, porque el tema siguen surgiendo subtemas o fuentes que te van alimentando la misma historia y es cuando ya pienso, bueno, esto ya puede ser un libro. Y pues tengo la fortuna de trabajar cerca con la editorial Trilce, de Débora Holz, a quien le platico parte de los proyectos y bueno, ahí vamos avanzando en ellos. Pero pues así ha sido, así se han desarrollado y sí, he trabajado ahí entre las vacaciones, las horas libres y sobre todo te decía que he corrido suerte porque me entusiasma que las mismas historias pues me han llevado a otro eh, como no ver el- la superficialidad o a menudo vemos estos mismos temas, por ejemplo, del boxeo, de la cocina de autor o la cocina baja californiana o el pescador, lo vemos como en la levedad, ¿no? Sí están ahí, son parte de Baja California, pero pues no se entran a profundidad en la vida de ellos,
a pesar de la importancia que tiene la región y de la identidad, y que a partir de sus vidas nos explican muchas veces cómo somos los baja californianos, qué hemos sido. Y esa parte me interesa mucho, me ha interesado mucho ligarla, porque no está muy explorada. La parte de estos oficios con la identidad en específico, ahorita con los pescadores, con este libro relacionado con el premio de los pescadores de la Isla del Muerto, la importancia que tiene en esta cadena se habla mucho de la cocina de autor, de la cocina baja californiana, del producto marítimo que tiene un alto valor en Japón, en Estados Unidos, en Europa, que se exporta, históricamente se ha exportado tanto mariscos como pescados a grandes mercados europeos, estadounidenses y asiáticos. Y sin embargo, en esta cadena, la figura más desapercibida es la del pescador. A pesar del trabajo que se hace y que dependen muchas cooperativas, muchas asociaciones de ellos, ¿no? Entonces, pues me ha interesado seguirle así con estas historias a partir pues de esto, ¿no? De investigar, de ahondar más, de no quedarme en la levedad. ¿Cómo se llama el libro de cocina que publicaste? El marciano y la langosta. ¿Este sería entonces el lado oscuro del marciano y la langosta? No, no sería el lado oscuro. De hecho, en el Marciano y la Langosta hay un par de capítulos en el que se habla de esta parte del pescador. Eh, de hecho, en un principio yo había pensado, estábamos justamente editando El Marciano, estábamos como en los últimos meses de la edición del Marciano, cuando me enteré de este grupo de pescadores, de este banco. El libro de los pescadores de la Isla del Muerto aborda, es una crónica que aborda el tema es un viaje con un grupo de pescadores hacia justamente la Isla del Muerto, que está en San Luis Gonzaga. Ellos habían descubierto, cuando fui, tenían poco más de un año explotando un banco de almejas Cayo de Hacha. Y lo que me llamó mucho la atención, después de haber recorrido investigando el marciano y la langosta, todos los campos pesqueros y agrícolas tanto del Pacífico como del Mar de Cortés, que en esta zona, en este banco en específico, hubieran muerto al menos 32 buzos, y que eso suponía pues una de las mayores tragedias que ha tenido esta industria pesquera. Y además, lo que más me sorprendió es que nadie se enterara de esto, que eh, pasara desapercibido tanto para las autoridades como para la comunidad. Y a pesar de esto, siguieran trabajando en este banco de almejas Cayo de Hacha. Entonces, eso fue lo que me mantuvo en esa historia, lo que estuve buscando varias formas de publicarlo. Era una historia extensa, en un principio lo había pensado para Gato Pardo, después la historia creció, había pensado para Editorial Trilce. Pues todas las editoriales independientes ahorita en el país están un poco, es difícil ahorita que ellas estén sorteando la economía y distintas situaciones ahí que están, sobre todo desde el punto de vista económico, que están sorteando las editoriales independientes. Y pues bueno, ya mi tercera opción justamente fue el premio, mandarlo a concurso, y ya pues ahí ya fue seleccionado. Pero me interesaba esa parte del banco de Cayo de Almejas y de Cayo de Hacha, ¿no? ¿Qué dijeron los jueces sobre tu trabajo? ¿Te recuerdas? No exactamente, pero va a sonar muy pretencioso. Entre otras cosas decían que era pues una gran crónica que les llamó mucho, por decisión unánime, que les llamó mucho la atención la falta de seguridad social, los derechos laborales que se estaban violando, la historia que justamente pasara desapercibida. Era entre otras cosas que dijeron los jueces. ¿En dónde estabas? ¿Cómo descubriste que habías ganado el premio? Cuando se anunció, yo ya lo sabía, como 4 días antes me habían hablado. Ujú. Estaba aquí en casa, me habló el que es secretario de la directora del INVAL, del Instituto Nacional de Ajá. Bellas Artes y Literatura.
y me habló disculpándose porque la directora estaba indispuesta, creo que está enferma, en fin, Sí. eh, y me habló diciéndome que hablaba a nombre de ella y pues ahí está, ¿no? ¿Y qué sentiste? Porque regularmente tus libros habían aparecido de común acuerdo con Trilce y ahora lo metiste un premio. Sí, pues muy contento, obviamente, pero fíjate que me dio más emoción que la historia se publicara por fin, que pueda conocerse esto que está sucediendo en Baja California y que a veces el periodismo, a veces, puede cambiar un poquito las cosas. Y esa es la emoción que todavía siento, de que Pero quizá tiene esta historia, económicamente tiene un premio. sí, son 100,000 pesos. Pero esos no son importantes. Sí, por supuesto, ¿no? Nos quitan ahí algunos apuros de algunas deudas pero sí, por supuesto, pero ahí lo que más me entusiasma es la historia, que, que se pueda dar a conocer y pues esto como aspiración que tiene todo periodista, ¿no? De poder cambiar un poco las cosas. A veces se pueden, a veces ahí están y por más que uno denuncie, pues no pasa nada, ¿no? Pero pues ojalá. Omar, ¿cómo ves el futuro del periodismo? Tú eres joven, tienes todavía la oportunidad de escribir, pero ¿habrá crónica? ¿Habrá periodismo narrativo? ¿Cuál es el futuro del periodismo según Omar Millán? Pues yo espero yo creo que ya los dueños de los medios, de los grandes medios tradicionales y de revistas se están dando cuenta o ya se dieron cuenta que no podrán competir con las redes sociales, con esta inmediatez de las redes sociales. Creo que se ha equivocado ahí que el periodismo debe ser inmediato, no, debe ser oportuno. Y para ser oportuno se debe de contextualizar y esa es la competencia que puede hacer el periodismo. Meterle esta profundidad, este contexto, se requiere buena crónica, se requiere el reportaje que se ha abandonado de los medios, de los grandes medios en general, ¿no? De los medios de comunicación en el país. Dejar de mirar también el narco a través de los mismos narcos o la política a través de los mismos políticos. Creo que ahí hay una invasión tremenda en los medios de comunicación y es como una gran paradoja. A través de esos medios, pues la gente se puede definir o nos están definiendo a fuerza a los mexicanos. Somos puro narco y puro político, pese a que no estamos viendo pues los efectos, ¿no? La comunidad eh, en, lo había planteado en mi otro libro, en Viajes al Este de la Ciudad, ver sí, esta guerra, esto terrible, pero desde el punto de vista de la comunidad, cómo nos está cambiando y las alternativas que hay, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, creo que no sé si cuánto más le hace falta a los dueños de los medios de comunicación para darse cuenta de que están a punto de desaparecer si no vuelven al buen periodismo. Yo todavía tengo la esperanza de que se pueda volver a esto, a la buena crónica, al reportaje, porque si no, pues estamos condenados ahí a vernos con otra vez de forma muy superficial, ¿no? Y escondiéndonos otra vez en estos rostros que si bien son muy importantes, ¿no? Lo que sucede con el narco, lo que sucede con la política, pero los enfoques, ¿no? Que la crónica o el reportaje le pudieran dar la vuelta a esto y sobre todo poner alternativas, ¿no? Porque la sociedad también tiene soluciones, pero no las estamos viendo o no tiene ningún impacto en los medios porque no se están dando a conocer esto que está sucediendo, pues está cambiando la escuela. Estamos viendo por primera vez generaciones en las escuelas de entre 15, 16, 17 años que desde que tienen uso de razón, crecieron con la guerra contra el narco. Y su discurso, su vocabulario, lo que han visto en los medios,
en las telenovelas, todo está relacionado con el narco, con la violencia. Y el impacto que tiene eso en los salones no lo hemos visto. Vemos noticias, ¿no? De qué es lo que sucede en un salón, amenazas de personas. Vemos en Estados Unidos también lo que sucede con las armas y con lo que sucede en los salones. Pero acá no se está explorado. Hay un mundo ahí más allá otra vez, de las detenciones de narcos y la búsqueda de entrevistas con esto narco. Creo que hay muchas reacciones, muchos sucesos que están pasando y que no se están contando porque pues no hay espacios, aparentemente no hay espacios, ¿no? Y tampoco hay inversión. Esto creo que pues también lo conoces bien, Jaime, de esta figura tan importante del corrector en las revistas o en los periódicos, y vemos el tipo de notas que sacan, ¿no? Por la falta de este corrector, porque ni eso se quiere invertir ya, ¿no? Vemos errores ortográficos de profesionistas, de personas egresadas de la universidad escribiendo en medios de comunicación donde las notas no se entienden. No hay un orden desde esa parte, ¿no? Y es tan importante que se retomen la buena entrevista, la crónica, los géneros periodísticos, ¿no? Más allá de esta nota informativa que muchas veces ni siquiera es una nota informativa, ¿no? Ahora sí que nota desinformativa. Buena reflexión, Omar. Espero reencontrarte antes de que termine el año para que hablemos de otro libro importante que cumple 10 años, del boxeo en Tijuana, de los campeones mundiales de los años 80 y los 90, un libro importantísimo que publicaste y ya cumple una década. Sí, de la fábrica de boxeadoras en Tijuana. Claro que sí, Jaime. Ahí estaremos volviendo a platicar. Y felicitaciones, y no te voy a pedir prestado, no te preocupes, ¿eh? Gracias. Cuídate mucho. Gracias. Hasta pronto.